Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto saludarles en la tarde de hoy, tarde que nos ha regalado el Señor. Gracias a Dios. Nos ha permitido ver la luz de un nuevo día y pues también darle las gracias por estar en estos momentos reunidos y reunidas con ustedes acá. Le doy la bienvenida a Staider Bacenilla, a Nicole Campo, a Zenén Caraballo, a Deiris Chavarria, a Francisco de la Hoz, a Jiménez Edwin, a Enrique González, a Juan Herrera, a Sebastián Jaraba, a Jimena Jiménez, a Sergio Lima, a Glenda Martínez, a Nicole Mota, a Luis Guillermo Ochoa, a Camila Pérez, a Lady Pérez, a Leimi Pérez, a Polo Contreras Andrés, a Ramos Díaz Javier, a Reyes Buenas Galeano tardes, Isabel, profe. buenas tardes, bienvenida. A Rodríguez Comas Gil, Antonio, a Salcedo Bockelman, María Fernanda, a Wendy Serrano, a Fabiana Solán, a Nalia Terán, a Shailin Torre Negra, a Eduardo Enrique Torres Campbell y a Isaac Vitali Cole. Tengo conectados en estos momentos 31 estudiantes. Entonces, bienvenidos todos. Hoy vamos a iniciar la semana 7. En la semana 7 voy a iniciar con el tema del texto y voy a compartirles pantalla. Permítanme un momento. Pantalla completa. Lo vamos a hacer con sonido. Y vamos a ir aquí al curso de competencias en la semana 7. Me dicen si ya estamos viendo pantalla. ¿Sí? ¿Ya estamos viendo pantalla? Sí, se ve. O Sí, sea, profe. eleva. Ok, gracias, muy amable. Nos ubicamos en la semana 7 y voy a hacer clic donde dice el poder del texto. ¿Ok? A ver, Vamos a iniciar la clase de hoy del texto con este video llamado El poder del texto. Es un material pues que realizamos para presentárselo en la clase de hoy y este encuentro tutorial. Espero que tomen nota porque al final pues voy a hacer una serie de preguntas que son muy importantes que ustedes puedan dar respuesta y también participar en clase. Entonces lo voy a poner ya en pantalla más grande. Bueno, voy a ponerlo, sí, en pantalla más grande. Permítanme un momento. Y me dicen si lo escuchan. Déjenme subir el volumen. Acá y acá también. pensemos un momento. Estamos ¿Y se escucha? Sí, se literalmente escucha bien. rodeados de texto. Sí, profe, Bueno, sí. gracias. Mensajito rápido que Gracias. mandamos por la mañana, hasta un trabajo de la universidad. Todos son textos y todos, sin excepción, buscan comunicar algo. Hoy lo que vamos a hacer es precisamente eso, desmontar ese poder para entender cómo funcionan por dentro. La gran pregunta es esta. ¿Qué es lo que pasa para que un puñado de frases sueltas, sin más, se conviertan de repente en un mensaje potente, con sentido que nos llega? Ahí está la clave de todo, y es lo que vamos a explorar. Venga, vamos a meternos en faena. Y para empezar, como siempre, hay que sentar las bases. Necesitamos una definición clara, saber exactamente de qué estamos hablando cuando decimos texto. Un texto es muchísimo más que un simple grupo de palabras puestas una detrás de otra. Es, y esto es fundamental, una unidad comunicativa con un sentido completo. ¿Qué significa esto? Pues que siempre, siempre se crea con una intención, con un para qué, y siempre va dirigido a alguien. O sea que una lista de la compra es un texto, igual que lo es el Quijote. Ambas cosas tienen un propósito claro y alguien a quien se dirigen. Y aquí está el meollo de la cuestión, el secreto de su poder. Un texto no es una colección de frases, es una estructura organizada. Es como la diferencia entre tener un montón de ladrillos en el suelo y tener una casa construida. Los materiales son los mismos, pero es la organización, la arquitectura que hay detrás, lo que le da forma, sentido e impacto. Bueno, pues si ya sabemos qué es, ahora toca ver los planos de esa casa.
Todo texto que funciona, que comunica bien, se levanta sobre unas propiedades que son, digamos, sus cimientos. La primera, y quizás la más importante, es la coherencia. Piensen en ella como el sentido global, la foto completa de un puzzle. Es esa lógica interna que hace que todas las ideas trabajen juntas, que remen en la misma dirección. Si un texto no es coherente, es un laberinto sin salida. Quien lo lee se pierde, y punto. Y claro, para que las piezas de ese puzzle encajen bien, hace falta cohesión. Si la coherencia es el plan general, el qué se quiere decir, la cohesión es el cómo se conectan las ideas a la vista. Son esas pequeñas herramientas del lenguaje, los conectores, los pronombres, son como los hilos que cosen una frase con la siguiente para que todo fluya, para que la lectura sea suave y no un camino lleno de baches. Y a estas dos gigantes se suman otras tres que también son clave. La intencionalidad, es decir, que quien escribe tenga un propósito claro. La aceptabilidad, que es que quien lo recibe esté dispuesto a entenderlo como algo con sentido. Y la situacionalidad, que no es otra cosa que adecuar el texto al contexto. Porque vamos a ver, no se escribe igual un correo para pedir un aumento que un WhatsApp a un colega. El contexto lo es todo. Y mirad, aquí se ve perfectamente de lo que hablamos. A la izquierda tenemos frases sueltas. Son ideas, sí, pero no hay conexión. A la derecha lo mismo, pero cohesionado y coherente. La información de base es la misma, pero solo el de la derecha consigue comunicar algo de verdad. El cambio es brutal. Muy bien, con estos principios ya claros, vamos a ver cómo se aplican en el mundo real. Porque claro, no todos los textos son iguales ni sirven para lo mismo. Hay que pensar en ellos como herramientas distintas para trabajos distintos. En general los podemos agrupar en 5 grandes tipos. Cada uno tiene su propia función. El primero, el narrativo, que es el que cuenta historias. Después, el descriptivo, que nos pinta una imagen con palabras. El expositivo, que nos explica algo de forma objetiva. Luego viene el argumentativo, que lo que quiere es convencernos de algo. Y por último, el instructivo, que nos da las pautas para hacer una tarea. La primera herramienta de la caja es la narración. Su trabajo es sencillo, pero súper potente. Contar una historia. Relata hechos, ya sean de verdad o inventados. Lo encontramos en una novela, en una noticia del periódico o, por qué no, en un chiste. La siguiente es la descripción. Su misión es hacer ver, o sea, pintar un cuadro usando solo palabras. Nos da detalles sobre cómo es un sitio, un objeto o una persona, para que nos lo podamos imaginar con total claridad. Ahora la herramienta del saber, el texto expositivo. Su objetivo es puramente informativo. Busca explicar un tema de manera clara, ordenada y objetiva, sin meter opiniones. El ejemplo perfecto es una enciclopedia o un artículo científico. Y aquí la cosa cambia. Llega la herramienta de la persuasión, el texto argumentativo. El objetivo ya no es solo informar, ahora es convencer. Se presenta una idea, una tesis, y se defiende con argumentos y pruebas. Pensemos en un debate político o un artículo de opinión. Y la última herramienta, la que nos lleva a la acción, el texto instructivo. Este es el más directo de todos. Su propósito es muy claro, guiar un comportamiento, darnos los pasos para conseguir algo. Una receta de cocina o el manual de instrucciones de un mueble son sus mejores ejemplos. Pero mucho ojo, que saber identificar estos tipos de texto no es un simple ejercicio para clase. Es el primer paso, la llave para cambiar por completo nuestra forma de relacionarnos con la información. Es lo que nos permite pasar de ser lectores pasivos a ser lectores activos y críticos. Porque comprender de verdad no es un acto pasivo, no es como llenar un cubo de agua. Es un proceso activo, es casi como tener un diálogo con el propio texto. Significa que, mientras leemos, no solo absorbemos datos, sino que construimos el significado, lo conectamos con lo que ya sabemos. Y esto lo explica de maravilla. Una persona que lee de forma competente no se queda en descifrar las letras. Va más allá. Encuentra la idea principal, pilla la intención que tiene el autor, conecta unos conceptos con otros, saca sus propias conclusiones y, lo más importante de todo, se atreve a cuestionar lo que está leyendo. Y con todo esto llegamos al punto crucial. ¿Por qué es tan importante dominar el texto más allá de los estudios? ¿Qué impacto real tiene en la vida? Porque, que quede claro, esto va muchísimo más allá de la teoría académica. De lo que estamos hablando es de una habilidad fundamental para la vida, en todos los sentidos. A ver, dominar el texto es la base para que te vaya bien en los estudios, por supuesto, pero su alcance es mucho mayor. Es la herramienta para desarrollar un pensamiento crítico de verdad, para defender tus ideas con solidez, para destacar en cualquier profesión y al final para comunicar con una claridad y una fuerza que de verdad dejen huella. Todo esto se podría resumir en una idea muy potente.
Fortalecer nuestra habilidad con el texto es, en el fondo, fortalecer nuestra capacidad de pensar y de comunicarnos, ni más ni menos. Así que lanzo una pregunta al aire. La próxima vez que alguien se enfrente a un texto, da igual cual sea, ¿verá solo un montón de palabras o será capaz de ver toda la arquitectura, toda la estructura que hay por debajo? Ok, muy bien. Hemos terminado con la culminación de la presentación del video como parte A ver, pensemos un momento. introductoria a este tema. Voy a regresar y voy a realizar una serie de preguntas en estos momentos a los estudiantes, a ustedes. Prácticamente espero que hayan tomado nota, que puedan participar para poder empezar a desarrollar la temática del texto. ¿Ok? Bueno, ¿qué entienden ustedes por texto? De acuerdo a lo que escucharon en el video. ¿Qué entienden ustedes por texto? Voy a dejar de compartir. Muy bien, Andrés Camilo Polo, te escucho. Señor, lo que entendí que un texto es un conjunto de palabras organizadas que transmiten un mensaje con sentido. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Torres, Campbell, Eduardo Enrique dice que el texto es prácticamente, nos escribió en el chat, es prácticamente una estructura la cual tiene por intención compartir un mensaje. Muy bien, Eduardo, gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Otra pregunta. ¿Dónde encontramos textos en la vida diaria? ¿O cuántos textos han visto ustedes hoy en todo el día y pues recuerdan de lo que vieron? ¿Dónde encontramos textos en la vida diaria? Yo creía que iban a levantar la mano muchos. ¿Dónde encontramos textos en la vida diaria? Muy bien, Giselle, te escucho. Y luego Andrés Polo. Giselle. Profe, encontramos muchos textos cotidianamente, más que todo narrativo, colocando como ejemplo el texto que usted nos dio para leer, que es El Caballero de la Armadura Oxidada. Ese es un texto narrativo. También, por lo menos hoy dimos clase de métodos gráficos, nos indicaron por una figura la cual nos daban varias instrucciones, viene siendo como algo descriptivo de cómo podemos realizarlo, cómo se puede determinar. Excelente, Giselle. Gracias por tu aporte, muy significativo también. Andrés Camilo Polo. Señor, encontramos textos en cualquier parte, este, como en libros, mensajes, señales y en letreros que encontramos por la calle. Porque hay letreros en la calle, Andrés, ¿consideras tú? O a los lugares donde vamos a veces, a un centro de salud, a un hospital, porque encontramos textos. Señor, nos brindan información por decir, si estamos en un zoológico, unos letreros nos va a decir, a la derecha se encuentran los suricatos y a la izquierda los elefantes, así. Ok, muy bien, gracias, Andrés. Eduardo nos dice que también aquí hay una apreciación de él que pueden ser formales o informales, tanto en el WhatsApp o incluso en señales. Caraballo Zenén dice, este mensaje es un texto, profe. Y Staider Barcenilla dice que los textos están prácticamente en todas partes, en la vida diaria, porque todo lo que comunica algo suele ser un texto. Y Zenén Caraballo dice, están en todas partes. Bueno, ¿será que todos los textos son iguales o hay diferentes tipos de texto de acuerdo a lo que escuchamos en el video? ¿Quién levantó la mano? Ok, muy bien. Leimi Pérez. Leimi, te escuchamos. Señor, hay diferentes tipos de texto, Ajá, ¿y cuáles son? narrativo, expositivo, informativo, descriptivo. Muy bien. Gracias. ¿Cómo sabemos nosotros? Oigan bien la pregunta que les estoy haciendo. ¿Cómo sabemos nosotros cuando un texto está bien escrito? El video nos habló de eso. ¿Cómo sabemos nosotros cuando un texto está bien escrito? A ver, ¿quién levantó la mano? Los que quieran participar también por el chat lo pueden hacer. Señor, De coherencia, ¿no? Ajá, cuando hay muy bien. coherencia, señor. Cuando hay Cuando coherencia. cuando el texto da a indicar o nos quiere expresar algo y nos llega ese mensaje. Cuando el texto más
está bien estructurado. Muy bien, excelente, muy bien. Gracias. Bueno, aquí está Luis Ochoa también. Luis, te escuchamos. O Luis dejó la manito levantada. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo sabemos cuál es la idea más importante en un texto? ¿Cuántas ideas pueden haber en un texto y cómo sabemos cuál es la idea más importante en un texto? A ver, eso lo dijeron también. ¿Cómo sabemos cuál es la idea más importante de un texto? Eduardo aquí nos dice que cuando hay una estructura, conectores, ya que como dice el video, no es lo mismo escribir un mensaje de texto a una carta formal. Muy bien, Eduardo. Pero la pregunta ahorita que estoy haciendo, ¿cómo sabemos cuál es la idea más importante de un texto? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la idea más importante de un texto? Profe Aquí. vendría haciendo la idea principal como tal, el cual se halla Bien, en el excelente. primero o segundo párrafo de un texto. De un texto. Muy bien, Giselle, gracias. Deiris Esther Chavarria nos dice, un texto está bien escrito cuando él tiene coherencia y está bien estructurado y hay textos narrativos y descriptivos dentro de lo que nos dice Deiris. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que a veces leemos, acá hay una manito levantada? Luis Ochoa, te escucho, antes de hacer la otra pregunta. Mi profe, cuando el propósito del párrafo o texto está ubicado comúnmente al inicio o al final del mismo. Ok, muy bien, Luis, muchísimas gracias. ¿Por qué creen ustedes que, gracias, por qué creen ustedes que a veces leemos algo y no se entiende? A ver, o no lo entendemos. ¿Por qué creen ustedes que a veces se lee algo y no se entiende? Profe, puede ser porque las ideas no están muy bien organizadas o estructuradas. No podemos como que percibir cuál es la intención como tal del autor. Ok, muy bien, excelente, Giselle. No, no hay coherencia y hay muchas veces que no utilizan los fines de puntuación como Muy bien, Jimena. No te alcancé a escuchar lo último, pero lo primero sí. Bueno, ¿qué pasaría si un texto no tuviera, digamos, un orden lógico, no tuviera coherencia? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Cuando un Profe, texto, ajá, dígame, Luis. sería muy difícil de comprenderlo. Como primera medida, sería muy difícil comprenderlo. Sería muy difícil tener claridad acerca de lo que realmente está escrito en ese párrafo. Y comúnmente, pues, no tendría como que la coherencia exacta a la hora la coherencia exacta a la hora de tener, pues, total claridad acerca de ese párrafo, ya que no tienen un orden en donde de pronto a mí me indique generalmente o realmente qué es lo que quiere decir o explicar ese párrafo. Excelente, Luis, gracias. Muy significativo tu aporte también. Bueno, Gracias, amigo. vamos a mirar y nos vamos a centrar, gracias a todos los que participaron. Muy bien, todas sus respuestas, muy excelente participación, muy significativa. Y voy a iniciar diciéndoles, pues, prácticamente que un texto es esa unidad, ¿no? De comunicación que siempre va a tener, como ustedes muy bien lo dijeron, un sentido completo, ¿ya? ¿Eso qué nos dice? Que no van a hacer, que ese texto no va a tener palabras sueltas, que es algo dentro de ese texto, es algo que transmite, digámoslo así, una idea muy clara, ¿no? En este sentido, podríamos decir también
que la intención de un texto es la comunicación, como lo dijo el video y como también lo dijeron ustedes, ¿no? Cuando alguno de nosotros escribe o cuando alguno de nosotros habla, siempre lo vamos a hacer con un propósito, ¿ya? Y el propósito de ese escrito, de ese hablar, siempre va a ser con el propósito de informar, ¿cierto? El propósito de poder contar una historia, el propósito de poder explicar, el propósito de poder convencer, ¿no? Podemos informar a través de un noticiero, ¿no? Podemos también contar una historia a través de poder leerle un cuento a un niño, a una niña, o poder contar un cuento, ¿no? Podemos también comunicarnos a través del texto para poder explicar, ¿cierto? Como leer un libro y explicamos ese libro, como la lectura que les puse de actividad de aprendizaje, ¿cierto? De la semana 6. Y también con el propósito de poder convencer a través de qué, a través de un discurso, ¿ya? Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, ya ahorita ustedes me dijeron que no todos los textos son iguales, que me digan y me expliquen cuáles son esos tipos de textos que escucharon en el video y que cada uno tenga una explicación. A ver, ¿quién levantó la mano? Es importante poder distinguir esos tipos de textos. Le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros vayamos a un examen, puede ser de las IFES o de las pruebas Saber Pro, cuando salgamos de la universidad y terminemos la carrera, porque antes de graduarnos tenemos que realizar el examen de las pruebas Saber Pro del IFES. Entonces, es muy importante conocer cuáles son los tipos de textos, porque esas pruebas están basadas en la lectura, ¿no? Y siempre van a llevar textos. Básicamente va a ser, digamos, como esa clave de poder identificar esos textos, digamos, en las distintas preguntas que nos hacen directamente y cómo podemos identificar el texto que nos dan para poder responder esas preguntas. Entonces escucho a Steider, Barcinella y luego a Zenén Caraballo. Sí, A ver, profe, no me escucha bien. sí, lo escucho bien. Bueno, como habíamos dicho antes, hay 4 tipos de textos, si mal no estoy: el narrativo, el descriptivo, el expositivo y el argumentativo. Y el instructivo. El narrativo lo que busca, bueno, es contar o narrar una historia, ya sea real o inventada. El descriptivo busca explicar detalles o características. El texto expositivo normalmente transmite una información clara y objetiva de lo que está implementado en el texto. El argumentativo, digamos que busca convencer a la persona o a la persona que está leyendo, y dar como que una opinión o razones. El, instru el instructivo, bueno, ese sí no me acuerdo. Y el de diálogo presenta una conversación entre 2 o más personas. Excelente, muy bien, Steider, muy bien. Lo recordaste casi todos. Veo que tomaste notas juicioso. Zenén Caraballo y luego Andrés Polo. Zenén, Bueno, profe, voy yo, profe. El primero, ¿sí me escucha? sí, te escucho. Y Sí. luego Luis El Guillermo. primero sería el narrativo, profe. Más que todo sería como que cuando uno cuenta una historia o hechos que pasan, o sea, como un ejemplo, una anécdota, una película, una actuación. Seguiría el segundo, el descriptivo, que es como cuando describes algo, sea un objeto, sea una persona, pues, pero con detalles específicos, un paisaje, un objeto. El tercero sería el expositivo, que, o sea, explica como que un tema de forma clara y adjetiva, sin opiniones, como algún texto del colegio, artículos informativos, un periódico. El cuarto, profe, sería el argumentativo, que es cuando das una opinión y la defiendes pues con tus razones. Cuando dices algo, no sé, bueno, malo, coherente o no, y das como que tus motivos por el cual crees que tienes esa razón. Y el quinto sería el instructivo, que es como un paso a paso o unas instrucciones para hacer algo, sea una receta, manualidades, algún video o algún tutorial, profe.
Y digamos que en resumen, como que el narrativo es como si estuvieras contando. El descriptivo, como que mostrando lo que es. El expositivo, digamos que es como explicándolo. El argumentativo es como dando tu opinión y defendiéndola. Y el instructivo es más como un paso a paso, o sea, como que enseñándote a hacer algo. Así es, muy bien, lo tienes muy claro. Muy bien, gracias por tu aporte. Vamos ahora con Andrés Polo y luego con Luis Guillermo Ochoa. Andrés Polo. Señor, los tipos de textos son el narrativo, cuando tú cuentas una historia. El descriptivo, cuando tú estás describiendo algo, puede ser una persona, objeto o animal. El expositivo informa o explica un tema. El argumentativo define una idea o concepto. Y el texto instructivo indica pasos para hacer algo. Ok, muy bien, gracias. Vamos con Luis Guillermo Ochoa y luego con Nicole Camp. Bueno, señor, tenemos el narrativo, que es como lo dicen los compañeros, es cuando se narra o se cuenta una historia. Seguimos con el descriptivo, que es cuando detallamos o damos características damos características de lo que realmente pues también manifestamos. Está el expositivo, que es lo que explica un tema de forma objetiva, es decir, de forma clara, cuando se tiene claridad acerca de lo que ya se ha leído y se manifiesta de forma clara. Luego seguimos con el argumentativo, que es cuando se defiende una idea con razones, es decir, se defiende porque ya se tiene claridad de todo lo que se está dialogando con ese semejante, con esa otra persona. Y luego tenemos el instructivo, que es el que da una orientación o da unos pasos. Entonces, pues, esos son los cinco temas principales, ¿eh? Ok, Luis, gracias, muy amable. Vamos con Andrés Bueno, sí. Camilo Polo. Andrés Camilo. Parece que eso fue. Nicole Campo. No, señor, disculpe, señor. Nada más, Ah, bueno, ya llegaste. Déjate las manos levantadas. Nicole Campo. Vamos con Nicole Campo. Nicole. Bueno, ustedes lo acaban de decir muy claramente. Nicole parece que no está Profe, escuchando. hola. Hola, Nicole, te escucho. Bueno, señor, básicamente se dice que un texto narrativo es el que cuenta una historia. Y pues su objetivo es como relatar hechos reales o ficticios. Después sigue el segundo, que es un texto descriptivo, que es el que Okay. pinta con palabras. Su objeto es como mostrar cómo se pinta una persona, un objeto o un lugar. Ok, muy El bien, tercero Nicole. es un texto expositivo. Su objetivo es informar, aclarar y hacer que un tema pues sea comprensible. Ok, muy bien, muchísimas Después gracias. Ah, te falta uno. Sigue. Disculpa. el texto instructivo, que se dice que es como hacer algo. Su objetivo es guiar paso a paso para que cualquier persona logre un resultado concreto. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Muy amable a todos los estudiantes que participaron para poder, bueno, explicar los diferentes tipos de textos, ¿no? Teniendo en cuenta también lo que nos dijo el video y las participaciones de cada uno. Ustedes lo acaban de aclarar muy bien, los diferentes tipos de textos que hay, el informativo, el argumentativo, el explicativo, el narrativo, ¿cierto? El descriptivo. Y lo explicaron muy bien. Ahorita cuando presenté las diapositivas vamos también a revisar pues
cada una de estas conceptualizaciones. Es importante también tener en esta parte introductoria en cuenta que ustedes como estudiantes deben entender en gran parte que todo texto siempre nos va a comunicar algo, eso no se les puede olvidar. Todo texto va a comunicar algo, ¿cierto? Y ese algo tiene un propósito. Entonces es importante esto tenerlo muy claro. Aquí tenemos también en el chat de Team algunas participaciones de algunos estudiantes como David Chavarria, que dice que un texto está bien escrito cuando él tiene coherencia y está bien estructurado. Hay textos narrativos y descriptivos, dice David. Daniel David Puello nos dice, profe, si no tuviéramos coherencia en un texto o un orden en el texto, no tendría sentido y no se entendería. Isabel Reyes nos dice, no habría comprensión por lo que el lector no habría de entenderlo y la manera de profundizarlo también. Bueno, vamos a ver entonces ahorita cuál sería la estructura de un texto de acuerdo a lo que escuchamos en el video. Estoy mirando qué tanto ustedes conocen del texto. Hasta ahora vamos muy bien. ¿Cuál es la estructura de un texto? ¿Cómo sabemos cuándo hay un texto organizado? ¿Ya? ¿Cuáles son esas, digamos, particularidades que debe tener un texto en su estructura? Profe, yo pienso que un texto, ah, cuando naturalmente nosotros leemos un texto, siempre tenemos un orden. Y mientras vamos siguiendo ese orden, el texto tiene que ser coherente en lo que quiere tratar el texto. Por ejemplo, si yo estoy describiendo, explicando algún tema en específico, así como empiezo o como finalizo, tengo yo que ser coherente en lo que quiero expresar, porque si no, en algún punto el oyente no puede que pierda el sentido del texto en general que yo le quiero indicar y pues se da a entender otras cosas. Muy bien, gracias Sebastián. Está muy bien tu apreciación, pero hay unas estructuras básicas que debe tener el texto. Muy bien. Vamos con Sergio Lima y luego con Steider. Sergio, te escuchamos. ¿Me escucha, señor? Sí, fuerte y claro. La primera pregunta que usted nos dejó es ¿cuál es la estructura de un texto? Básica de Y un un texto. texto, bueno, la estructura básica de un texto sería el inicio, el desarrollo y el desenlace. Muy Que bien. en el inicio se plantea la idea principal del texto, o el tema, o sea, de qué hablar. El desarrollo es la parte más importante donde se explican argumentos o narrativas y el desenlace debe cerrar la idea. Ok, muy bien, gracias, Steider. ¿Hay otra manito levantada o no? Bueno, creo que no hay ninguna. Bueno, Steider lo acaba de decir. Podríamos decir que al inicio también se le llama introducción, ¿no? Básicamente la estructura de un texto está dada por tres ejes. ¿Cuáles son? Introducción, desarrollo y conclusión. Introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la estructura de un texto. Cuando nosotros hablamos de estructura del texto, estamos haciendo referencia a esa forma, ¿cierto?, en que se organizan sus partes. Eso indica que la introducción, el desarrollo y la conclusión vienen a ser las partes del texto, ¿entendido? Y no se nos puede olvidar. A la introducción también se le conoce como inicio. Entonces, la estructura es la organización de sus partes para que ese mensaje, ese texto sea claro, como ustedes muy bien lo dijeron, tenga coherencia y tenga sentido. ¿Por qué? Porque todo buen texto sigue un orden lógico, ¿no? Que va facilitando lo que es la comprensión, el análisis, la interpretación de lo que se está expresando en ese texto, en donde nos dan a conocer ese propósito del texto. Entonces, como muy bien lo dijo el compañero, sí, dígame. Y a la introducción también no se le podría llamar planteamiento. También se le podía llamar planteamiento, claro que sí. Sí se le puede llamar porque el planteamiento, inicio o introducción viene a ser como esa parte donde estamos presentando el tema, ¿cierto? De qué vamos a hablar, ¿ya? ¿De qué se va a hablar? Okay. Ahí en ese planteamiento también buscamos, o en esa introducción, inicio, buscamos llamar la atención del lector. Y también vamos
a poder lograr que esa introducción o ese planteamiento pueda incluir una pregunta. Por muy bien tú utilizas el término planteamiento porque puede incluir una pregunta, puede incluir una idea general, puede incluir un contexto, ¿no? Por ejemplo, yo digo este mensaje: en la actualidad la lectura es una herramienta fundamental para el aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema del que voy a hablar? Ahí en esa frase que acabé de decir, le pregunto. Repito la frase para que me respondas. En la actualidad, la lectura es una herramienta fundamental para el aprendizaje. Ese es el texto. ¿Cuál sería ahí el tema de que estoy hablando? ¿Cuál es el tema del cual estoy hablando? A ver. En la actualidad. El tema que estoy hablando es la lectura. Muy bien, ahí lo escribió Esther, de la lectura, muy bien. ¿Ya? ¿Y con qué palabra yo estoy llamando la atención? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es la palabra que estaría llamando la atención cuando digo: en la actualidad la lectura es una herramienta fundamental para el aprendizaje? ¿Cuál es la palabra con la cual estaría llamando la atención? Ya sé que el tema a hablar es la lectura, ¿cierto? Y ahí hay dos palabras claves que me llamarían la atención, que son en la actualidad y herramienta. Muy bien. En la actualidad y herramienta serían dos palabras que me llamarían la atención. Muy bien. Y digamos, ¿cuál sería la conclusión ahí? ¿Cuál sería la conclusión? Ya vimos la introducción, planteamiento, o vimos el desarrollo. ¿Y cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión ahí en lo que yo mencioné? En la actualidad la lectura es una herramienta fundamental para el aprendizaje. ¿Cuál es la conclusión? A ver, los escucho. Licona, Jonathan. Pues en teoría, la misma palabra lo dice, es que es una herramienta fundamental para el aprendizaje. Ok, entonces ahí sería fundamental para el aprendizaje, o sea que la lectura es fundamental para el aprendizaje, sería la conclusión, ¿cierto? Muy bien. Bueno, vamos a mirar entonces ahora el desarrollo, a qué hace referencia cuando hablamos de desarrollo. El desarrollo lo tenemos que relacionar con el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo de la idea, de la estructura de ese texto. Digamos que es la parte más extensa del texto, ¿no? Y ahí es donde se explican las ideas principales en el desarrollo. ¿Por qué? Porque se argumenta, ahí es donde se explica, ¿cierto? Es donde se establecen ejemplos, en donde organizamos los párrafos. Y es realmente donde decimos todo, en ese desarrollo. Ese sería el desarrollo, que viene a ser todo el cuerpo del texto. Y la conclusión, que la debemos identificar como cierre, digamos que es ese resumen de lo más importante, es esa reflexión, es esa respuesta final, es poder cerrar la interpretación y la comprensión de este texto a través de una idea general. Ya, por un ejemplo, en conclusión, diría yo, llevando la idea que le puse ahorita de ejemplo, en conclusión, leer no solo es informar, sino que también formar el pensamiento crítico. Entonces, esa sería la conclusión, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros hablamos dentro del desarrollo de las ideas principales, de las ideas claves en un texto, pues prácticamente tenemos que hablar de esas ideas que le dan el sentido al texto, ¿ya? A esa comunicación, a ese propósito, ¿ya? Hablamos también de esa idea clave cuando nosotros estamos entendiendo de una manera fácil, pues esa interpretación de esa idea principal, de esa idea secundaria, ¿no? Y también cuando estamos cumpliendo ese propósito de entender lo que el texto nos quiere dar a entender.
Entonces, una forma de poder organizarnos a través de ejemplos es poder mirar su inicio, su desarrollo y su cierre, ¿no? Entonces, en el inicio vamos a ver la presentación. En el desarrollo vamos a ver la explicación y en el cierre vamos a concluir, ¿ya? Bueno, voy a compartir pantalla. Muy bien a todos los que participaron en esta exploración de conceptos previos. Ahora vamos a presentar las diapositivas. Me permiten un momento, ya comparto, por favor, denme un segundo. Un poquito de... Bueno, voy a descargar acá las diapositivas. ¿Estamos viéndolas? Estas están en PDF. ¿Sí las estamos viendo? Sí, bro. Ok, muy bien. Bueno, vamos a mirar ya aquí, después de la exploración de las ideas previas, la conceptualización de lo que es un texto, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos y conocemos en nuestra parte cerebral y en nuestros pensamientos y nuestros sentidos, escuchamos o percibimos y nos hablan del texto, siempre lo vamos a relacionar con lectura, con el leer, ¿cierto? Y con el comprender. Entonces, el leer, como lo muestra la imagen, siempre va a estar por la parte visual, ¿cierto? Es como ese escaneo que hacemos visualmente de las palabras. Y el comprender con la parte cerebral, ya es ese proceso activo en donde nosotros empezamos a descodificar, ¿no? Toda la estructura de ese propósito comunicativo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un texto? Entonces un texto, como ustedes muy bien lo dijeron, y como lo estuvimos ahorita explicando en cada una de las participaciones que hicimos, es esa unidad comunicativa con un sentido completo y que está producida con una intención específica en un contexto determinado, ¿ya? Que hay que entender que leer no es repetir palabras. La competencia de leer es clave. ¿Para qué? Para poder comprender ese propósito comunicativo del texto. Dentro de toda la taxonomía textual, pues aquí podemos ver una matriz diagnóstica del tipo de texto, de la intención y las señales lingüísticas que nos dan cada uno de esos tipos de texto y unos ejemplos reales de cada tipología de esa taxonomía textual. Ustedes muy bien lo dijeron, hablaron de 5 tipos de texto: el narrativo, igual lo dijo el video, el descriptivo, el expositivo, el argumentativo y el instructivo. Son 6 tipos de textos, perdón, 5 tipos de textos. Dentro del narrativo, ustedes muy bien lo dijeron, su intención es poder mirar cuáles son los hechos que se están contando, pueden ser reales o pueden ser ficticios. Aquí también tenemos en cuenta mucho desde esas señales lingüísticas los verbos en pasado y las secuencias de acciones, ¿no? En su redacción a nivel de lo narrativo. Unos ejemplos reales de el tipo de texto narrativo es el cuento, la novela y la anécdota. El descriptivo va a detallar características, ¿no? Básicamente aquí vamos a mirar también el uso de los adjetivos y el predominio de detalles, ¿no? De esas características. El ejemplo del texto descriptivo puede ser los retratos, las descripciones científicas. A nivel de texto expositivo, hacemos una intención en su exposición de explicación, de informar objetivamente. El lenguaje de este texto expositivo siempre va a ser claro, preciso, concreto, ¿cierto? Y con una organización lógica. Un ejemplo real de esto son los libros de texto, los artículos científicos. El texto argumentativo va a defender siempre una opinión, va a defender una idea, se va a presentar una tesis, ¿cierto? Se van a establecer unos conectores lógicos, el por qué, el ya, qué, ¿cierto? Por lo tanto. Y ejemplo real del texto argumentativo tenemos los ensayos, las columnas de opinión, y dentro del instructivo, ya a nivel de tipo de texto, nos va a indicar pasos, procedimientos. Los verbos van a estar siempre redactados en imperativo y la secuencia siempre va a ser muy ordenada.
ejemplos reales como las recetas en ese paso a paso que nos dan para poder preparar un alimento, los manuales, ¿cierto? Que traen inclusive algunos muebles como biblioteca para poder organizarlo o armarlo. Bueno, dentro del protocolo de identificación, pues podemos decir que nosotros podemos diagnosticar cualquier tipo de texto en el aula. Eso que nos lleva cuando nos dan un texto y podemos diagnosticarlo, o sea, reconocer cuál es la intención de ese texto, el poderlo analizar en su estructura, el poder observar su lenguaje, el poder identificar las palabras claves, ¿cierto? Si nosotros empezamos dentro de ese diagnóstico textual, ¿cierto? De un texto específico que nos den en el aula, yo puedo empezar por esa intención mirando qué informa ese texto, cómo está narrado, cómo se describe, cómo argumenta y cómo va instruyendo en su redacción. También yo puedo diagnosticar ese texto que me dan haciendo un análisis de esa estructura, mirando cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace, ¿cierto? Y también puedo observar cuál es el lenguaje que usamos, si es objetivo, si es subjetivo, en cómo están redactados los verbos, si en pasado, si en presente o en imperativo. Y también puedo ir identificando todas las palabras claves, ya como ir buscando los conectores específicos, los adjetivos, esos marcadores de secuencia que están establecidos en el texto. Bueno. Dentro del texto narrativo, pedagógicamente, nosotros podemos ver que los textos tienen, digamos, la narración de una escena, de un descubrimiento o de una conclusión. Un ejemplo de la escena es poder decir que la profesora lleva una caja llena de papeles al aula. Hoy no solo vamos a leer, vamos a descubrir qué tipo de texto es cada uno, ¿ya? Ahí en esa caja de papeles, la profesora lleva una serie de lecturas, ¿ya? Y el descubrimiento dentro de ese ejercicio, de esa escena, los estudiantes van a leer una serie de historietas. Esas historietas pueden ser narrativas, pueden visualizar paisajes descriptivos, pueden aprender sobre el agua a nivel expositivo y pueden debatir sobre el medio ambiente, ya sería argumentativo. Y pueden también realizar alguna de esas lecturas una receta y sería instructivo. Podemos concluir de este ejercicio, de esa narrativa pedagógica, que los estudiantes descubren que los textos no son iguales, ¿cierto? Y que cada uno tiene un propósito diferente. Lo dijimos también al inicio en cada una de nuestras participaciones y de los estudiantes que participaron. Esto nos lleva a entender que un texto no solo es leer palabras, es descubrir su intención y poder reconocer cómo está construido. Dentro de todo este desarrollo de poder conocer cuáles son los tipos de textos, cuál es la estructura de un texto, podríamos hablar, pues, de que en el desarrollo de esas lecturas, de esas comprensiones, de esos análisis, de esas identificaciones, de los tipos de textos, nosotros tenemos que desarrollar una serie de competencias. Esas competencias son propositiva, argumentativa e interpretativa, ¿ya? Dentro de la competencia argumentativa podemos mirar que debemos analizar las diferentes posturas que se nos presentan en los distintos textos, el poder evaluar la información y el poder clasificarla y justificarla, el poder saber por qué lo decimos. La competencia propositiva es poder crear esos textos nuevos, ¿cierto? Es poder reconocer esas intenciones específicas, es poder aplicar esas estructuras textuales aprendidas, es poder llegar a que podamos saber construir, ¿no? Y la competencia interpretativa es poder comprender todo ese contenido del texto, poder identificar las ideas principales y saber qué dice el texto, ¿no? A eso le llamamos la triada de competencias comunicativas, el desarrollo de esas competencias argumentativas, propositivas e interpretativas. Argumentativa, interpretativa y propositiva.
Es importante que al desarrollar estas competencias nosotros podamos desarrollar también unas habilidades didácticas a través de esa observación y de ese análisis. El poder descubrir, o sea, ese aprendizaje por descubrimiento, por motivación, y el poder lograr un análisis cierto de ese texto. Entonces, hay que mirar a través de esa pregunta central y de ese propósito del texto, si, para qué nos va a servir ese texto, qué nos da a entender y a aprender ese texto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a desarrollar esas competencias básicas que tienen que ver con lo argumentativo, lo interpretativo y lo propositivo a nivel de esas lecturas guiadas que podamos hacer a través de textos cortos, como los cuentos, como las recetas, como las noticias, y poder llegar a construir de manera colectiva una tabla de propósitos, de textos, ¿no? Y de comprensión lectora. También es importante saber cuáles son esas estrategias didácticas que podemos utilizar para poder desarrollar análisis y comprensión lectora, ¿cierto? En los distintos textos que tengamos de acuerdo a su tipo y a su estructura. Entonces ahí empezamos a hacer dinámicas grupales, donde el estudiante puede subrayar, ¿cierto? Los conectores, los verbos, las palabras clave, pueda desarrollar expresiones de argumentos donde cada grupo pueda socializarlo y pueda justificarlo, y donde también las palabras puedan ayudarnos a identificar la estructura de ese texto. Es importante mirar dentro de todo el proceso esa fase productiva, ya de creación activa. Esa fase la logramos muchas veces cuando leemos y después que leemos escribimos, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy escribiendo con un propósito y es esa transición del lector al arquitecto textual, ¿ya? Yo por lo menos soy autora de textos, de lectura, de ortografía, de caligrafía, de ética y valores, de dimensión comunicativa, como les comentaba, para preescolar y primaria, y pues siempre, cada vez que construyo y diseño estos textos, yo debo hacer una transición, ¿cierto? Dentro de lo que escribo, hasta para poder establecer las ilustraciones que van en el texto, ¿no? Entonces, esa transición mía como escritora, como lectora, desde esa arquitectura textual me va a llevar a que tenga un propósito de aprendizaje al nivel de desarrollo de unas competencias. Por eso tengo que definir si voy a construir un texto de lectura, cuáles van a ser narrativos, cuáles son instructivos, ¿cierto? Cuáles son reflexivos. Y ahí es donde también yo voy a mirar esa fase de producción, cómo está, analítica, crítica. Dentro del marco de evaluación hay que ir midiendo también el aprendizaje, ¿cierto? De una manera significativa, ¿ya? Entonces ahí es donde yo voy a establecer unos criterios de identificación, justificación y reconocimiento del lenguaje, ¿ya? Entonces voy a identificar esos textos, voy a justificarlos, voy a dar respuesta de una manera clara, voy a reconocer sus características específicas del lenguaje, desde los verbos, los conectores, el sujeto, el adjetivo, el adverbio, dentro de ese texto, de acuerdo a los párrafos. Y es ahí donde yo voy a establecer unos niveles. Si logro identificar todo eso, el nivel siempre va a estar alto. Si ya en un texto yo doy una explicación o justifico su estructura, pues voy a llegar hasta el nivel medio. Pero si yo logro identificar correctamente el tipo de texto, pero si yo no logro identificar, perdón, el tipo de texto ni su intención comunicativa, voy a llegar al nivel bajo. Entonces, miren lo importante que poder tomar los textos, poder hacer el ejercicio de mirar cuál es su inicio, cuál es su desarrollo, cuál es su conclusión y cuál es el tipo de texto, nos va a llevar a que nosotros podamos comprender pues esa conceptualización textual y que hoy un texto no solamente es leerlo, sino también reconocer su intención, su estructura, su lenguaje para poderlo interpretar correctamente. Cuando leemos, pensamos, cuando leemos, interpretamos y cuando leemos, comprendemos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ole, se me fueron, se quedaron callados. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Ninguno en el señor, momento. vamos bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver ahora un video. Permítanme un momento. Voy a compartir pantalla con sonido. Y me voy a ir a Leva. Aquí debo regresar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este videíto. El texto, definición y propiedad. Me dicen si lo están viendo. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Lo escuchamos? Hola, mi Hola, ¿lo vemos? ¿Lo escuchamos? Ok. nombre es Laura Arroyo. Soy profesora del área de Lingüística General. Os doy la bienvenida a esta píldora del curso titulada El texto, definición y propiedades. La presente videoconferencia tiene como principal objetivo revisar el concepto de texto, comunidad comunicativa máxima y las diferentes propiedades que posee: coherencia, cohesión y adecuación. También se abordará el concepto de párrafo como elemento fundamental en la formación de los textos. El texto es una unidad lingüística formada por un enunciado o conjunto de enunciados. Tiene que tener un sentido comunicativo y semántico, es decir, posee una interpretación que se concreta dentro de la situación comunicativa en la que se incluye y, del mismo modo, posee un significado. Por tanto, tiene un significado completo y se forma para cubrir una necesidad de comunicación, por lo que su función única no es la de transmitir información. Esto dependerá de los tipos de texto, sus objetivos, su emisor o emisores, su receptor o receptores, etc., así como de las funciones del lenguaje que se desarrollen. La estructura del texto consta de 3 partes, de menor a mayor: el enunciado, el párrafo y el texto en sí. Por tanto, el texto es la unidad final, la más compleja. Sin embargo, es importante que tengas presente que un enunciado aislado en sí mismo puede constituirse como un texto en sí mismo si posee el sentido comunicativo y semántico al que nos hemos referido anteriormente. Pongamos un ejemplo. Una expresión tan sencilla como fuego, si es pronunciada por un hablante dentro de un edificio mientras grita, es un texto en sí misma, porque cubre una necesidad de comunicación. Esta es avisar de la existencia de un fuego, y puede ser interpretada por los receptores. Se moverán e intentarán ponerse a salvo. Como hemos indicado anteriormente, las 3 propiedades básicas de los textos son la coherencia, la cohesión y la adecuación. A continuación, encontrarás una breve explicación de estos conceptos. La coherencia es la propiedad textual que se encarga de aportar unidad temática al texto. Gracias a ella, el contenido se ordena de manera adecuada y las ideas se jerarquizan. Se dividen entre ideas principales y secundarias. Esta selección y estructura lógica permite hacer entendible el contenido del texto para los receptores, así como facilitar la evolución temática del mismo. La cohesión es la propiedad textual que permite conectar entre sí las distintas partes del texto. Si se explicara mediante una metáfora, la cohesión es el pegamento de las partes del texto. Por esta razón, la cohesión se encuentra al servicio de la coherencia. Si la cohesión posee errores, no es posible presentar las ideas de forma lógica y, por consiguiente, la coherencia se resiente. Para conseguir la cohesión, es fundamental conocer y saber utilizar adecuadamente los conectores discursivos, así como tener un buen dominio de la estructura sintáctica de la lengua del texto. La adecuación es la propiedad textual que se basa en la inserción de un texto dentro del contexto comunicativo en el que se produce. Cobran una importancia fundamental los elementos de la comunicación y el registro idiomático. Por ejemplo, en el discurso académico, la exposición oral en clase,
Se empleará un discurso formal, riguroso con la corrección gramatical, exigente respecto a la precisión léxica y muy cerrado respecto a su estructura temática. Frente a esto, por ejemplo, una conversación coloquial, una conversación entre amigos, permite cierta relajación respecto a la norma lingüística, no suele emplear un léxico extremadamente preciso y posee una estructura abierta, prima la espontaneidad. Para concluir esta breve explicación sobre el concepto de texto, debemos repasar la definición de párrafo. El párrafo es una parte esencial del texto para conseguir dotarlo de coherencia y cohesión necesarias. Cada párrafo desarrolla una idea principal e ideas secundarias que complementan y matizan a la principal. Esto implica que al escribir, cuando cambiamos la idea sobre la que tratamos, debemos empezar otro párrafo. Así lograremos alcanzar una correcta progresión temática y lógica. Esto es una idea clave para mejorar tus técnicas de redacción. Recuerda que un párrafo no es un enunciado, ni tampoco se extiende a lo largo de líneas y líneas infinitas. Este es un error frecuente que debes evitar. Los párrafos no están aislados, sino que forman parte de una unidad mayor que es el texto. Si lo explicamos mediante una metáfora, el párrafo sería cada una de las vértebras que forman la columna vertebral completa, que es el texto. Por esta razón, es tan importante que al leer seamos capaces de entender cada párrafo por sí mismo, así como de conectar sus ideas con la del resto de párrafos del texto. Las vértebras de nuestra particular columna vertebral no son piezas aisladas. Un párrafo sin tener en cuenta el contenido del anterior y del siguiente pierde gran cantidad de su significado. Con esta breve explicación, estamos convencidos de que puedes adentrarte con más seguridad en la lectura comprensiva de un texto. Igualmente, te habrá resultado útil para comprender que cuando escribes realmente realizas un proceso de ordenación de ideas muy complejo, que conlleva diferentes fases. Verás estos contenidos con más detenimiento en las píldoras destinadas a la expresión escrita. Ok, muy bien. Hemos escuchado el video, vamos en el chat de Teams a hacer un pequeño resumen de lo que escuchamos para poder ya articular, pues, dentro del desarrollo de la clase, todo lo que acabaron de escuchar en el video. Entonces voy a darles para esto unos 5 minutos. Voy a colocarles el link en el chat de Teams del video para los que lo quieran escuchar nuevamente y puedan ir tomando nota dentro del tiempo que les voy a dar. Les voy a dar aproximadamente unos 10 minutos para que hagamos esta actividad en el chat de Teams y espero ver pues activos a todos desarrollando esto. Aquí ya les coloqué el link, entonces van a desarrollar en el chat de Teams un resumen de lo que escucharon del video. Igual las personas que no lo tienen aún claro, la escucha del video, ahí les acabo de colocar el link. Entonces, atenta a sus participaciones, son las 4:13. 10 minutos serían, vamos a darle unos hasta las 25. Tendríamos hasta las 25, serían 12 minutos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver, se activan todos. Voy a dejar de compartir por lo pronto y que todos se puedan activar. ¿Ok? ¿Está entendido? Oli. Sí, señora. Hola. Bueno, ok, gracias. Profe, yo no entendí porque no escucho Vas a muy bien. hacer en el chat de Teams, vas a hacer un pequeño resumen de la escucha del video. Yo les acabé de pasar el link del video que está en YouTube y está también en la página web, perdón, en la página de Eva Presencial. Entonces van a hacer un resumen de lo que acabaron de ver en el video, en este segundo video. Hasta las 25 tienen para colocarlo ya en el chat de Teams, ¿ok?
¿Está comprendido? La estudiante que me preguntó. Profe, ¿cómo se llama en el EVA el video? Sí, profe, gracias. Se llama el texto, definición y propiedades. Voy a entrar otra vez al EVA porque lo cerré. Cerré el video y cerré el EVA. Ya lo encontraste, está en la parte de actividades de aprendizaje. Se Sí, llama el texto, ya, definición y propiedades. ya lo encontré. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias. Sí, del video. Para ingresar a clases es este.
Jean Paul. María tiene la manito levantada, cuéntame. Jean Paul. Profe, buenas tardes. Tengo una duda acerca de la actividad de la semana 6. ¿Hay alguna manera de que yo se la pueda enviar? Sí, ahorita vamos a hablar ya de eso. Yo les dije por el grupo de WhatsApp que ahorita, bueno, yo pedí un permiso para poder ser. Profe, una pregunta. Profe, se le silenció el micrófono. Activado. Bueno, les decía que para la Nuevamente se silenció, profe. si alguien tiene que estar moviéndolo, no se silencia solo. Que nuevamente les digo al estudiante que ahora que terminemos esta clase, miramos esa parte. Ya yo pedí un permiso para podérselos activar hasta el día lunes. ¿Ya? ¿Oyeron? Profe, una Ahí queda pregunta. registro de quién manipula el micrófono. Cuéntame. En lo que vayamos haciendo el resumen, hay que ir escribiéndolo ahí en el chat. En el chat de Teams, sí, señorita. Así Ok, es, Nicole. gracias. Está muy bien entendido. Y aquí por lo menos lo ha escrito ya Torres Campbell Eduardo, Serrano Wendy, Polo Contreras Andrés, Vadillo Janet Jean, González Enrique, Pérez Leini, Herrera Juan, Manotas Torrenegra, Gregory Wendel, Jaraba Fonseca Sebastián, Lima Cueva Sergio, Terán Hernández Analia, Rodríguez Gil, Jiménez Catalán Jimena, Lima Sergio, Reyes Galeano Isabel. Muy bien. Bueno, ahí ya Reyes se vio que lo tomó de la I, ahí le quedaron las palabras subrayadas en negro. Bueno, pero no importa. Importante también acá el otro. Bueno, entonces vamos a mirar el concepto de Eduardo. Eduardo, te escuchamos para poder avanzar, porque bueno, les digo que hoy voy a terminar un poquito antes la clase porque tengo que ir a hacer una diligencia a Parque Central. Yo creo que me lo cierran ahorita, pero yo creo que está abierto hasta las 6. Aunque terminemos 10 minutos antes, creo que alcanzo a llegar. Estoy lejito, pero alcanzo a llegar. Bueno, a ver. Eduardo Torres, te escuchamos para avanzar. Profe, dice que el micrófono no funciona. Ok, a Eduardo no le funciona el micrófono. Entonces vamos a leer el de Eduardo. Según lo que entendí del video, define el texto no solo como un conjunto de palabras, sino como una unidad máxima de comunicación. Lo más interesante es que un texto nace para cubrir una necesidad real. Muy bien. Para que un texto sea efectivo, debe cumplir con 3 propiedades fundamentales: coherencia, cohesión y adecuación. Excelente. Según lo escuchado en el video, también se hace énfasis en el párrafo, ya que lo menciona como la columna vertebral del texto. La analogía de las vértebras me llamó la atención. Ya me fue una forma sencilla de hacer entender el objetivo del texto. Excelente, Eduardo, muy bien. Bueno, vamos a tomar el de Nicole, que tiene la manito levantada. Te escuchamos, Nicole. Gracias, Eduardo, por tu concepto, tu resumen. Nicole tiene la manito levantada. ¿Me escucha, Nicole? Nicole siempre le llega como retrasadita la comunicación. Bueno, vamos a ver otro acá. Nicole no me escucha. Vamos a ver el de Sergio Lima. Sergio. Sergio Lima. ¿Me escucha, señor? Fuerte y claro. Súper bien. Tenía lo que escribí. Lo que yo entendí del video es que el video explica que un texto es una unidad lingüística formada por
varios enunciados y que su construcción depende del tipo de texto, su propósito, el tema y el contexto, destacando que la unidad mínima con sentido completo es el enunciado, porque transmite una intención comunicativa clara. Y además que señala que para que un texto funcione bien debe cumplir con propiedades como la coherencia, la cual permite que las ideas tengan un sentido lógico y ordenado mediante la organización de las ideas principales y secundarias. Y la adecuación, que esta consiste en ajustar el lenguaje y la forma del mensaje según la situación, el receptor y el propósito comunicativo, de modo que el texto sea comprensible y apropiado en su contexto. Excelente, muy bien, gracias, muy amable. Vamos con Juan David Herrera. Juan David. Juan David Herrera, hoy lo he extrañado. Juan David siempre participa. Hola, Juan. Hola, profe, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, Me alegro que estés bien. Te escucho, Juan. bueno, lo que entendí del video es que un texto es básicamente cualquier mensaje que sirve para comunicar algo y que tenga sentido completo sin importar si es una palabra suelta o un libro entero, porque lo que importa es que cumpla una función y que alguien más lo pueda interpretar. Además, para que eso que escribimos esté bien hecho, necesita tener adecuación, que es saber adaptarse al momento y a la persona. Con lo que hablamos también debe tener coherencia, para que las ideas no estén desordenadas y se entienda el tema principal. Y por supuesto, cohesión, que funciona como el pegamento que une todas las partes usando bien los conectores y la gramática. Y otra cosa fundamental es el tema de los párrafos, porque son las vértebras que sostienen todo el cuerpo del texto, así que cada vez que cambiemos de idea, hay que cambiar de párrafo para que información fluya de forma lógica y no se vuelva algo imposible de leer. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Gracias. 23, 24, 25, 26, 27 conceptos tengo en el chat de Team. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Eso me indica que si hay 27 en el WhatsApp, para ver si tengo en el WhatsApp. El WhatsApp no tengo. Eso indica que no han participado 13 estudiantes. 13 estudiantes no han participado en el chat de Team. Espero que vayan llegando las apreciaciones de cada uno de ellos. Bueno, muy bien, gracias. Voy a leer dos aportes por lo que también pues tenemos que avanzar un poquito para ya poderle dar cierre a nuestra clase ahora que hagamos otro ejercicio. Bueno, muy bien, este video nos trae nuevo un tema que tiene que ver con las propiedades del texto y que esas propiedades, como ustedes muy bien lo dijeron, lo dijo ahorita Víctor, creo que fue, lo dijo Juan, tienen que ver con la coherencia, con la cohesión, ¿cierto? Con la adecuación y con la corrección y la intencionalidad y la asertividad también, ¿no? Entonces, veamos que un texto básicamente llega a ser, a tener una buena cohesión si se conectan las palabras, si sus oraciones se conectan, si sus párrafos también se conectan. ¿Mediante qué? Mediante esos recursos lingüísticos. Entonces, ahí se empiezan a usar los conectores, que tienen que ver con, por ejemplo, con el además, sin embargo, por lo tanto. También si se conectan los pronombres, como son el él, el ella, el eso, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la repetición o situaciones de palabras, ¿ya? Por lo menos si yo digo, María llegó tarde, ya ella perdió el bus. Ella ya me da a entender que evita repetir María, ¿no? Ya no se repetiría María. Cuando hablamos de la adecuación, pues hablamos de esa capacidad del texto para poder llegar a adaptarse a ese contexto comunicativo, ¿ya? Ahí vamos a ver el tipo de lenguaje, si es formal o informal, ¿ya? A qué público va dirigido, cuál es el propósito del texto, ¿ya? Por lo menos, yo no puedo escribir, un ejemplo de esto sería dentro de la adecuación que yo no puedo escribir un mensaje de WhatsApp igual a un ensayo académico. Nunca
van a estar iguales, no se pueden escribir igual, ¿no? Ya también otra propiedad sería la corrección, ¿ya? La corrección hace referencia, digamos, que a ese uso adecuado de las normas del idioma, o sea, todo lo que tiene que ver con la ortografía, con la gramática, con la puntuación. Peño, se le fue el micrófono. Sí, disculpen. Bueno, entonces, esa parte es fundamental tenerla muy en cuenta, que la corrección hace uso, digamos, adecuado de esas normas del idioma que tienen que ver con la ortografía, con la gramática, con la puntuación, ¿ya? Un ejemplo de estos, no podríamos decir vamos a comer niños, que decir vamos a comer niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una coma, ¿no? Otra propiedad sería la intencionalidad. Todo texto, digámoslo así, tiene que tener una intención comunicativa, ya sea de informar, de convencer, de narrar o de explicar. La aceptabilidad es otra propiedad, es cuando, digámoslo así, el lector entiende y acepta el texto como válido. ¿Por qué? Porque el mensaje es claro, porque cumple expectativas del lector. Y la parte informativa que viene a referirse, digámoslo así, a la cantidad y a la relevancia de esa información, ¿no? Entonces, aquí debemos aportar algo nuevo, eh, no ser, digamos, ni demasiado complejo, o sea, ni demasiado complejo, ¿no? En el momento, pues, de esa información. Debe ser una información muy significativa, que sea entendible, ¿no? Y la parte situacional del texto que depende del contexto, o sea, del lugar, del tiempo, de la situación comunicativa, ¿no? Bueno, también nos hablan del párrafo. ¿Quién me puede explicar lo del párrafo? A ver, el video. En el video nos hablan del párrafo. ¿Quién me puede explicar? ¿Quién levantó la mano sobre el párrafo? Nadie entendió sobre el párrafo. Oli, Andrés, cambia de micrófono con Lady. Andrés, cambia de micrófono con Lady. Pensé que ibas a hablar, Andrés Polo. Ok, Steiner, te escuchamos. Muy bien. Te escuchamos, Steiner. Profe, bueno, yo tomé una Y breve luego Dainer. información Ajá, donde del dice que párrafo. pues, nos dan tres conceptos del párrafo. La primera es que una unidad mínima de un texto que desarrolla una idea principal. La segunda es que cada párrafo consta de una idea principal y otras secundarias. Y la tercera es que los párrafos no están aliados, sino que se relacionan entre sí con coherencia y cohesión. Muy bien, excelente. Dainer. Pues en el video nos deja claro y nos da ejemplos para poderlo entender de cómo un párrafo no necesariamente para darle fortaleza a la idea central, no tiene que estar todo unido. Nos da un ejemplo de cómo, por ejemplo, la columna vertebral está toda conectada, pero no está toda unida. Y así puede funcionar un párrafo en un texto. Un trabajo que hagamos, no necesariamente tiene que estar todo el párrafo unido, sino que cada párrafo lleva una idea central y secundaria, pero fortalece todo lo que queremos dar a entender. Excelente, muy bien, muy bien. Muy bien explicado, Dainer. Te agradezco mucho. Y a Steiner también. Bueno, muchísimas gracias. Prácticamente ustedes dieron mucha claridad a lo que es un párrafo. Todos sabemos que un párrafo viene a ser esa unidad de texto, ¿no? Que está formada por un conjunto de oraciones
donde se desarrollan, digamos, ideas principales. Un párrafo nos sirve para poder organizar información, para poder hacer textos, ¿cierto? De una manera clara y de una manera fácil de entender, ¿no? Las características de un párrafo siempre debemos conocer que esta debe tener una idea principal, que las oraciones deben estar relacionadas entre sí, que se debe iniciar con mayúscula ese párrafo, que debe terminar con un punto aparte, ¿cierto? Y que me debe mantener una coherencia y una cohesión. Dentro de esa estructura del párrafo debe haber una oración principal. Y esa es la más importante dentro de esa estructura del párrafo, ¿no? Porque esa oración principal siempre nos va a resumir de qué trata el párrafo. Y debe tener también unas oraciones secundarias donde nos van a explicar, donde nos van a ampliar, donde nos van a dar ejemplos de ideas principales, ¿no? Y la oración de cierre, que siempre puede ser opcional también, que es esa que concluye y que refuerza la idea, ¿no? Debemos saber que la lectura siempre para nosotros va a ser una herramienta fundamental para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros vamos a desarrollar todas estas habilidades, ¿cierto? De comprensión de las cuales estamos hablando a nivel de lo que es el texto y a nivel de lo que es el párrafo. Muchísimas gracias, Dainer. Puedes bajar la manito. Vamos ahora a hacer uno y agradezco a todos los que participaron en el chat. Sus intervenciones se tendrán en cuenta para la nota formativa. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un ejercicio en clases de unos 10 minuticos. Voy a poner unos textos aquí y ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6 o todos los alumnos que quieran me van a decir qué tipo de texto es y cuál es la estructura que estoy presentando. Entonces, el primer texto se los estoy mandando aquí por el chat. Vamos a hacer 3 ejercicios, no alcanzamos, que creo que a más. Dice, el agua es un recurso natural, ya se los mandé ahí. El agua es un recurso natural fundamental para la vida en la tierra. Todos los seres dependen de ella para sobrevivir. Además, el agua cumple funciones esenciales como regular la temperatura del planeta y permitir procesos biológicos. Por esta razón es importante cuidar y evitar su contaminación. El alumno que vaya a participar en el chat de Teams me debe colocar el tipo de texto y su estructura. ¿Qué nos indica esto en la estructura? Que usted debe decirme cuál es la introducción de ese texto, el desarrollo y la conclusión. ¿Entendido? Bueno, voy a dar unos 3, 4 minutos, 5 minutos para hacer este ejercicio. Entonces vamos a activar el Teams. Muy bien, pero la persona que me diga que es positivo, escríbame ahí enseguida cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. Introducción, desarrollo y conclusión. Natalia Mota, no solamente me coloques el tipo de texto, colócame el tipo, la introducción, el desarrollo y la conclusión. A ver, ¿quién más hace el ejercicio en Teams? Sebastián, hazlo en Teams, el ejercicio, y ahora participas. Hazlo en el chat de Teams. No veo que se mueva el chat de Teams. Y ahí se empezó a mover. Muy bien. Ahí ya se está moviendo, se sigue moviendo. Voy a esperar unos cuantos más. Ok, vamos a leer el de Joan Betán. Joan Betán, te escuchamos, Joan. Joan Betán, muy bien. Espero las participaciones de los demás. Joan Betán. Ya. Te escuchamos. Yo digo que el texto es positivo.
Ok, muy bien. Sí, ese es positivo, muy Y bien. la introducción presenta el o recurso Léeme solamente la fundamental para la introducción, o vida. sea, el agua como recurso fundamental para la vida, esa es la introducción. Sigue. ¿Cómo, Saña? No lo escucho muy bien. Que me leas tu respuesta en voz más alta. O sea, que me digas, tipo de texto es positivo. Introducción, por decir, importancia del agua. ¿Me escuchaste? Parece que tiene problemas de sonido. Jonathan, Licona, vamos con Jonathan. Licona, muy bien, Jonathan. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, te escucho perfectamente, mejor que tu compañero que estaba hablando ahorita. Listo. Como anteriormente lo dijo el compañero, si es un texto expositivo, la introducción sería: el agua es un recurso natural fundamental para la vida en la Tierra. Muy bien. El desarrollo sería: todos los seres vivos dependen de ella para sobrevivir. Además, el agua cumple funciones esenciales para controlar la temperatura del planeta y permitir procesos biológicos. Y conclusión: por esta razón es importante cuidarla y evitar su contaminación. Excelente, muy bien, porque ahí estás diciendo que la introducción es la importancia del agua, que el desarrollo tiene que ver con las funciones y la razón, y que la conclusión sería el llamado a cuidarla. Excelente, muy bien, gracias por tu participación. Vamos con otro texto, porque la mayoría de los que están ahí, pues, han acertado en la respuesta. Entonces, vamos con este segundo texto. El segundo texto dice, aquí se los acabo de mandar. María caminaba por el bosque cuando escuchó un ruido extraño. De repente un pequeño zorro salió de entre los arbustos y la miró fijamente. Asustada, pero curiosa, decidió seguirlo, sin imaginar la aventura que estaba a punto de comenzar. Entonces, lo mismo, vamos a establecer el tipo de texto, la introducción, el desarrollo, lo vamos a identificar y la conclusión. Veo las participaciones en ti. Voy a volver a poner otra vez el texto de primero para que quede primero, lo puedan ver todos. ¿Ok? A los que no pudieron entrar, que tienen problemas de TIN todavía, pues ahorita en la noche les mando el video por el grupo de WhatsApp. Lo tengo que subir primero a mi canal de Profe, YouTube. ¿Sí? repita, introducción, ¿qué más? ¿Qué tipo de texto? Tipo de texto, introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, mientras van ahí haciendo las participaciones, yo voy activándole la actividad de aprendizaje de la semana 6. La voy a poner hasta el día, a ver hasta dónde me dieron el permiso, pero sí, el lunes, fue el lunes. Aquí dice en el WhatsApp lunes. Lunes. Pero tienen que tener en cuenta que si es lunes, se vence un día antes. Tienen que tener en cuenta eso, o sea que es hasta mañana. O sea, pero la que colocó hoy, profe. No, la de las 6, que me están pidiendo algunos que no la pudieron subir. Ah, ok. La de las 6. Muy bien, entonces vamos a ver, ya actualicé la semana 6 para que puedan subir los que no han subido la actividad. Vamos a mirar qué nos dice Wendy. Hola Wendy, ¿me escuchas? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es el desenlace? ¿Cuál es la introducción, el desarrollo y la conclusión? Ok, bueno, el texto es un texto narrativo. La introducción que pues María va caminando por el bosque y escucha un ruido extraño. El desarrollo que pues sale un zorro dentro de los arbustos y la mira. Y la conclusión es que aunque, bueno, y ahí en esa parte pues también está incluida que María tenía pues miedo, pero aún así decidió seguirlo. Y en la conclusión
sería que pues ella no se imaginaba la aventura que estaba a punto de comenzar. Ok, muy bien, excelente, excelente, Wendy. Gracias, muy amable. Bueno, vamos con el tercer texto. Ahí está también la participación de Víctor, la participación de Fabiana, muy bien. Este es el tercer texto. Tercer texto dice, el uso excesivo de plástico está dañando gravemente el medio ambiente. Muchos animales marinos mueren al ingerir residuos plásticos. Por ello es necesario reducir su consumo y optar por materiales biodegradables. Si no actuamos pronto, las consecuencias serán irreversibles. Perdón. Mateo Chávez. Ahí también lo mismo, tipo de texto, la parte de introducción, desarrollo, conclusión, o también podemos decir inicio, nudo, desenlace, o también podemos decir tesis, argumento o conclusión. Mateo Chávez tiene la manito levantada. Bueno, hagamos el texto 3, por favor. ¿Me escucha, señor? Sí, fuerte y claro. La escucho. Hola, te escucho. Negativo. Ajá. Sigue. Es un texto argumentativo. Ajá. Apégate el micrófono porque te oigo un ruido. Muchos animales marinos mueren al ingerir. Sigue. Por materiales biodegradables, si no tomamos pronto, las consecuencias serán irreversibles. Y la idea principal es urgente reducir el uso del plástico para evitar daños ambientales graves e irreversibles. Ok, muy bien, gracias, muy amable. Bueno, aquí está Glenda, también tiene la manito levantada y Mateo, a ver. Mateo creo que la tiene hace rato. Glenda ya participó también. Glenda, ¿me escuchaste? Vamos al texto por parte. Ajá, no te escucho bien, Glenda, se te oye mal. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Ahora sí te escucho fuerte y claro y bien. Listo. Bueno, señor, este es un texto argumentativo porque expone un problema que es el uso del plástico y busca convencer para tomar una acción. Y la introducción, que es el uso excesivo del plástico, está dañando gravemente el medio ambiente. Muy bien. Sigue. Presenta el tema y la problemática de... Se te fue la voz. Muy bien. Bueno, sí, es un texto argumentativo. Su introducción tiene que ver con el, digamos, con el plástico que va dañando el medio ambiente, ¿cierto? El desarrollo, pues, viene a ser el daño de los animales y del ecosistema. Y la conclusión es un llamado a actuar, ¿cierto? A conservar y a cuidar, pues, toda esa parte de la naturaleza, el medio ambiente. Bueno, vamos a ver el último texto. Dios mío, casi que cierro esto. El último texto, ahí está. Texto. Para preparar un sándwich, toma 2 rebanadas de pan, añade jamón y queso, coloca lechuga y tomate al gusto y cierra el sándwich y sírvelo. ¿Qué tipo de texto es y cuál es su estructura? ¿Cuál sería la introducción en ese texto? ¿Cuál sería el desarrollo? ¿Y cuál sería la conclusión?
Glenda. Hola, Glenda. Glenda. Estamos esperando la introducción y el desarrollo. Muy bien, Giselle, te escuchamos. Giselle. Licona, que me escuche, a ver, que tenga el micrófono activo. Profe, Ahora hay dos al mismo tiempo, qué bien. Bueno, vamos con Dainer y luego con Licona. Dainer, te escuchamos. Dainer. Ahora se fue Dainer. Bueno, vamos con Licona. Licona. Profesora, sí, aquí estoy. Bueno. Sería más que todo un texto instructivo o descriptivo, podemos también tomarlo como eso. La estructura sería el inicio, los materiales, que serían en este caso el pan, el jamón y el queso. El desarrollo son los pasos que se utilizan para prepararlo. Y el final podemos tomarlo como de servir el sándwich. Ok, muy bien. Gracias, Licona. Ah, no, Licona fue que participó ahora. Dainer. Dainer. ¿Tú también ibas a participar o no? Dainer se fue. Y cerramos con este último ejercicio para ir a explicar el EVA. Listo. El último ejercicio dice, el león es un mamífero carnívoro que habita principalmente en África. Se caracteriza por un gran tamaño y su melena en el caso de los machos. Vive en manadas y es considerado uno de los principales depredadores de la sabana. Tipo de texto, introducción, desarrollo y desenlace. Con este texto 5 cerramos y explico la actividad de aprendizaje y cerramos la clase. A ver, ¿quién quiere participar en el último texto? profe, ese es un texto informativo, ya que está dando como tal una información o argumentando lo que es el león, que en este caso viene siendo un animal mamífero carnívoro que habita principalmente en África. Como introducción, su desarrollo es que se caracteriza por su gran tamaño y su melena en el caso de los machos. Y como tal, el desenlace vendría siendo, es considerado uno de los principales depredadores de la sabana, creo que dice. Sí, así es. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte. Espero que los demás puedan participar y enviar al chat de Teams sus participaciones. Voy a compartir pantalla para explicar el EVA, la actividad de aprendizaje. La actividad de aprendizaje la vamos a encontrar aquí. Hacemos clic. Va del 18 de abril al 25 de abril. La descargo. La abro. Doy clic de apertura. Y voy a realizar pues todas estas actividades en las cuales tienen un propósito es que ustedes desarrollen capacidades de análisis, de interpretación y de producción de texto, donde ustedes van a identificar la estructura, la clasificación, las relaciones gramaticales y la microestructura, ¿no? Entonces, hay unos textos que les damos en cada una de las fases para que ustedes los lean. Hay una rúbrica de aprendizaje que tiene que ver con los criterios y hay unas reflexiones finales. Ahí hay unas preguntas. Ustedes van a ir dándole respuesta a cada una de las lecturas de los textos que están ahí, dando respuesta a las preguntas. Esto es en grupo, óiganlo bien, de 3. Si alguno tiene un grupo de 4, yo no me molesto, pero no puede pasar de 4. ¿Entendido? ¿Hay alguna pregunta que hacer? Está en la semana 7.
Semana 7, sí, señorita. Este, No, profe, profe, no si tengo uno una hace sola, pregunta. Sí. Sí, dígame. Profe, si yo la hago sola. ¿Cómo? Si la hace sola, no hay problema. ¿Ok? ¿Entendido? Ok, gracias. Bueno, con gusto. Ojo que no hay para, cumplen las fechas. Hoy me dijeron en soporte EVA que no me pueden habilitar. Ya les ajusté esto hasta el día lunes para que suban lo que tiene que ver con el plan lector de la lectura del Caballero de la Armadura Oxidada. Entonces, por favor, van 28 apenas de 60. Dios mío santo. Falta la mitad. Bueno, eso sería todo. Un abrazo fraternal, bendiciones, cuídense mucho. Feliz fin de semana. Los quiero. Y desarrollen las actividades juiciosamente. ¿Oyeron? Bye. Amén, Un profe. abrazo fraternal a todos. hasta luego, profe, bendiciones. Sí, Hasta luego, Sergio, Moisés. dime, Hasta luego, Sergio. profe. Señor, Hasta luego, sí, dime. Aquí señor, estoy, Sergio. yo tuve que hacer una cosa ahora mismo y acabo de regresar. No escuché lo último que acabo de decir. Hay que hacer un grupo de qué dice, de qué, por favor, me puede repetir. Un grupo para resolver la actividad de la semana 7. Puede ser de 3, puede ser de 4, de ahí no puede pasar. Y puede ser solo porque hay unas situaciones de algunos estudiantes que no se pueden reunir por tiempo, por trabajo, por muchas cosas. Entonces también se la acepto. Señor, y puede Diga. ser de 2 también. Y puede ser de 2. Lo que no puede pasar es de 4. ¿Entendido? Bueno, Ok, profe. Chao, muy listo, señor, amable. gracias. Señor, una preguntita. Chao. Sí, dígame. Señor, la actividad que usted dejó para entregar, para que era para entregar ayer, hay plazo hasta mandársela hoy hasta las ¿qué? Se las habilité, que me dieron permiso en soporte EVA, lo fui a pedir exclusivamente porque me faltan bastante. Hasta el día de mañana. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Ya que no la suban mañana, tienen uno. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, gracias. Y también trabajan la de la semana 7. O sea, tienen casi 8 días para hacer la actividad, por favor. ¿Cómo no la van a subir? Bueno, un Bueno, abrazo señor, muchas fraternal a gracias. todos. Con gusto. Bueno, Bendiciones. feliz tarde, señor, y feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Bendiciones. Un abrazo fraternal a todos. Cuídense mucho. Bye. Y espero ver todas esas actividades ahí.